física, ¿no? De repasar qué es la electricidad. Bueno, la electricidad es el flujo de electrones, ¿no? Cuando los electrones se mueven en un medio, en este caso principalmente un conductor, ¿no? El conductor es un material entonces que permite el flujo, ¿no? Digamos, la circulación de electrones, ¿no? Y eso es la corriente eléctrica, ¿no? La circulación de electrones. Bueno, la corriente eléctrica se puede definir como el diferencial de una carga, ¿no? La carga eléctrica, por supuesto, del electrón, que es negativa, por unidad de tiempo, ¿no? La corriente eléctrica se mide en amperios, ¿no? Y la unidad sería el amperio, y de ahí, por supuesto, su, digamos, unidades también ya que derivan del amperio, ¿no? Miliamperio, o también un amperio es un coulomb, ¿no? La carga eléctrica se mide en coulomb por segundo. El sentido de la corriente se coincide con los portadores de carga positiva. Bien, pero para que justamente fluya la corriente, tiene que haber una fuerza impulsora, ¿no? En este caso, tiene que ser la diferencia de tensión, ¿no? Un delta de B. ¿Sí? Un delta de B que, así como un fluido, ¿no? Va a fluir de un punto A a un punto B por una diferencia de presión, o el calor, por ejemplo, ¿no? Fluye también, ¿no? De una temperatura más alta a una temperatura más baja también, por supuesto, la corriente eléctrica o los electrones van a fluir también de una tensión más alta a una tensión más baja, ¿no? Por eso tiene que haber un delta de B que impulse, digamos, y haga mover los electrones, ¿no? Bueno, los conductores y todos los materiales tienen una resistencia también, ¿no? Que se opone al movimiento de los electrones, y por medio de la ley de Ohm podemos ver que hay esta relación, ¿no? Que el voltaje B es igual a la corriente I por la resistencia. La resistencia se mide en ohmios, ¿no? Y de la fórmula podemos deducir que un ohmio es equivalente a 1 volt por amperio. En los materiales ómicos hay una relación lineal, ¿no? Entre la tensión y la, digamos, y la corriente eléctrica, ¿no? Y la resistencia hace esa linealidad. En cambio, en los materiales no ómicos, la resistencia va variando con, por supuesto, ¿no? la tensión o con la intensidad de la corriente, ¿no? Entonces, bueno, mayormente se aproxima y trabajamos con materiales ómicos, ¿no? Bien, la resistividad, ¿no? Rho, o sea, la resistencia es igual a, la resistencia es igual a la resistividad por la longitud sobre el área. O sea, la resistividad está dada en las unidades ohm por metro. La resistividad es algo, digamos, una característica natural, ¿no? Una característica intrínseca de los materiales. Esto sea por su propia naturaleza, es decir, cada material tiene su propia resistividad. Entonces la resistencia, es decir, esa, digamos, oposición, ¿no? A que fluyan los electrones, va a estar dado por la resistividad y también por la longitud, ¿no? Evidentemente, a mayor longitud, mayor resistencia también, ¿no? E inversamente proporcional al área transversal, ¿no? Al área transversal del conductor, ¿no? No el área longitudinal, sino el área transversal. Entonces, mientras mayor el área transversal, menor la resistencia. Porque mientras más grande el área transversal, más espacio para que circulen los electrones, ¿no? Y la conductividad, bueno, es la inversa a la resistividad. 1 sobre sigma sería igual a la resistividad, ¿no? Vamos a ver también que la resistividad puede variar en función de la temperatura,
Ya vamos viendo, por ejemplo, entonces que en esta, digamos, ecuación, ¿no? Basándonos en 20 grados centígrados como, digamos, resistividad base, ¿no? Podemos ver que de alguna manera hay una relación directa, ¿no? Entre la resistividad y la temperatura. O sea, si lo vemos aquí en el cuadro, aquí en el gráfico, en este gráfico de acá a la izquierda, ¿no? Podemos apreciar que entonces hay una relación, digamos, directamente proporcional, ¿no? Vemos que si se incrementa la temperatura, ¿no? También lo hace la resistividad, ¿no? Es decir, hay una relación directa, por supuesto. Si bien no lineal, pero es directa, ¿no? Hay una relación directa. Bueno, esto entonces para entender un poquito la corriente eléctrica, ¿no? La corriente eléctrica, ¿por qué? Porque, bueno, después vamos a ver los circuitos también. Bueno, ahí como hablábamos también la potencia, ¿no? La potencia eléctrica es igual a la intensidad de la corriente por la tensión. Esto lo han visto ustedes en física 2, así que vamos solamente a dar un repaso. Bien, luego tenemos la fuerza electromotriz, ¿no? Que ya es una, digamos, una fuente de energía, ¿no? Como en este caso acá, digamos, ya en este circuito. La fuerza electromotriz puede ser, evidentemente, una pila, una batería, puede ser, digamos, un generador eléctrico, ¿no? O la misma distribución de energía eléctrica, ¿no? Que hace que circule la corriente a través, digamos, de los conductores y que, ¿no? Por supuesto, tenga una resistencia, ¿no? Entonces, la fuerza electromotriz o FEN es la fuente de energía, ¿no? Que va a convertir la energía química, ¿no? En el caso de una batería, una pila, esa reacción química la convierte en energía eléctrica, o en un generador eléctrico, como decíamos, mecánica, también, ¿no? En las turbinas de gas o en cualquier motor de generación eléctrica, entonces convierte la energía mecánica en energía eléctrica, ¿no? Al mover un dínamo, ¿no? Al producir un campo magnético variable se induce una corriente de Faraday. Bueno, esto, ¿por qué vamos viendo también los circuitos? Porque muchas veces, lamentablemente, ¿no? Nuestro cuerpo actúa también como una parte del circuito, ¿no? ¿Sí? Fíjense que la resistencia muchas veces es importante en digamos, las interacciones eléctricas. Por la resistencia encienden los focos, por ejemplo, ¿no? Principalmente los focos de tungsteno, ¿no? De filamento de tungsteno, los de bulbo. Entonces, al tener una resistencia, se calienta bastante, digamos, el material con el que está hecho el filamento y llega, digamos, a incandescer, ¿no? Y llega entonces ese calor genera mucha luminosidad, ¿no? Bueno, nuestro cuerpo también, cuando entra en contacto con la corriente eléctrica, también tiene una resistencia, ¿no? Y también vamos a tener por ese efecto de Joule, ¿no? Esa pérdida de energía. Y bueno, y ahí lamentablemente podemos sufrir las consecuencias, ¿no? Está bien, los conductores están diseñados para ello, ¿no? Pero nuestro cuerpo, por suerte, pues, digamos, por supuesto que no está diseñado, ¿no? Para la corriente eléctrica. Entonces podemos tener serios problemas de salud e inclusive, ¿no? Vemos que en muchos de los casos puede producir la muerte, provocar también la muerte. Bueno, acá un símil mecánico con un circuito eléctrico sencillo, ¿no? Por ejemplo, si nosotros una bola, una pelotita, la dejamos libre, ¿no? En un plano inclinado,
a través, digamos, de esta superficie de plano inclinado, ¿no? Donde tiene las tachuelas, ¿no? Estas tachuelas, estos clavos son la resistencia, ¿no? Entonces, esta pelotita no va, digamos, a desplazarse tan libremente por la superficie inclinada, sino que va a ir tal vez chocando, ¿no? Rebotando, y esto evidentemente dificulta un poco más, ¿no? El desplazamiento, digamos, de esta bola, ¿no? Pero lo mismo con la corriente eléctrica, ¿no? Estas bolas son los electrones, ¿no? El plano inclinado sería el conductor o el material por donde fluye. Entonces la resistencia es eso, ¿no? Es, digamos, la oposición que tiene el material o el medio hacia los electrones, ¿no? Para que fluyan, digamos, con libertad, ¿no? En este caso la FEN, ¿no? La fuerza electromotriz, en este caso la energía potencial, ¿no? Con una mayor altura tiene mayor energía potencial y luego se transforma en energía cinética. Fin, la FEN ideal mantiene constante la diferencia potencial entre sus bordes. En cambio, la FEN real disminuye, digamos, su potencial, su energía, al aumentar la corriente. Eso es una batería, ¿no? Justamente aquí podemos ver una batería también. Una batería, una pila, digamos, ¿no? Y podemos ver internamente que ahí está, digamos, la reacción química, ¿no? O está, digamos, la energía mecánica que se está transformando en energía eléctrica, pero también internamente esta batería o esta pila también tiene una resistencia, ¿no? Y hace entonces que a medida que aumenta la corriente eléctrica, esta resistencia también aumenta y por lo tanto la FEN real disminuye ligeramente, ¿no? Bueno, en cuanto a los circuitos también tenemos, ¿no? Que podemos tener circuitos en serie, ¿sí? Donde la corriente es la misma que fluye a través de varias resistencias en serie. Y en este caso la resistencia equivalente es igual a la sumatoria de cada una de las resistencias, ¿no? Que están en serie. Acá vamos viendo que el delta V va variando también, ¿no? La tensión en A, por supuesto, va a ser mayor que la en B y mayor que la que está en C, ¿no? En cambio, en paralelo, vamos viendo que, según las leyes de Kirchhoff también, ¿no? La corriente se divide, ¿no? Por también, la ley de Kirchhoff se debe también a la ley de la conservación de la energía, ¿no? La materia. Entonces, la corriente que llega a un nudo, bueno, es igual a la corriente que sale del nudo, ¿no? Entonces ahí tenemos, ¿no? Que la corriente 1 y la corriente 2, entonces la corriente I es igual a I1 más I2. Y vamos a ver que la tensión en A y en B para ambas resistencias son las mismas. Y la resistencia equivalente se calcula como 1 sobre la resistencia equivalente a igual a la sumatoria de las inversas de cada resistencia individual del circuito en paralelo. Bueno, esto también es importante, digamos, recordar los circuitos, porque nuestro cuerpo lamentablemente puede actuar también así, ¿no? En paralelo, de repente, cuando hacemos contacto, ¿no? Lamentablemente digo, porque no hay que aproximarse, ¿no? Las instalaciones eléctricas, no hay que entrar en contacto, pero a veces algún accidente o alguna situación hace, ¿no? De que entremos en contacto y bueno, ahí actuamos como parte del circuito. Puede ser también que estemos actuando en serie o en paralelo, ¿no? Y como decíamos, ¿no? Entonces actuamos con nuestra resistencia, nuestro cuerpo tiene una resistividad y esto entonces es muy peligroso. Bueno, ya explicamos un poco lo que era la ley de Kirchhoff.
¿no? El nudo es donde se intersectan 3 o más conductores, la malla es todo el recorrido, cerrado un circuito, y la rama es un elemento de la malla, o un elemento que une 2 nudos, ¿no? Y como decíamos, la ley de Kirchhoff, entonces, ¿no? Que las corrientes que confluyen a un nudo es igual a 0, ¿no? O la corriente que entra igual a las corrientes que salen, ¿no? La sumatoria de las corrientes que entran igual a las sumatorias que salen, ¿no? Como convenio se puede adoptar que las corrientes que salen del nudo son positivas y las corrientes que entran en el nudo son negativas. Y también, según la ley de Kirchhoff, también dice que la suma algebraica de todas las caídas de tensión a lo largo de una malla, ¿no? Debe ser nula en cualquier instante. Bien, tenemos circuitos abiertos, ¿no? Es decir, en el circuito abierto, por ejemplo, no fluye la electricidad, ¿no? La corriente es nula, a pesar que hay una fuerza electromotriz, una diferencia de tensión, pero como está abierto el circuito, entonces no hay corriente eléctrica, ¿no? Por el cortocircuito, ¿no? Es cuando hacemos contacto directamente entre la tensión A y la B sin la resistencia, ¿no? Ya, entonces ahí también tenemos, ¿no? Un delta de B, digamos, en este caso, sin diferencia no había diferencia porque al no haber resistencia no hay caída de tensión, y la diferencia de A y B de B sería 0. Y ahí sí la corriente sería muy elevada, ¿no? Un cortocircuito, como no hay resistencia, la corriente eléctrica se hace muy, muy grande, y esto por supuesto también hace que sea muy peligroso, ¿no? El cortocircuito, es decir, al no haber una resistencia que absorba o que disminuya la energía eléctrica, pues hace que sea muy peligroso también un cortocircuito por la cantidad de energía, y también la intensidad eléctrica se hace muy, muy grande, ¿no? Entonces esto es muy peligroso también para el cuerpo humano, y bueno, también para los equipos, ¿no? No solamente para el cuerpo humano, sino también los equipos eléctricos, las instalaciones eléctricas, ¿no? Pueden quemarse, pueden incluso producir un incendio, ¿no? Piensen ustedes que la mayoría de los incendios se provocan a raíz de cortocircuitos, ¿no? Una de las principales causas de los incendios, ¿no? Claro, el cortocircuito, ¿por qué? Porque muchas veces son instalaciones, digamos, eléctricas que no son bien diseñadas, ¿no? O que han sido de repente instaladas de manera, digamos, provisional, ¿no? De manera precaria. No se le hace el mantenimiento también adecuado a las instalaciones eléctricas. Entonces, claro, se sobrecalienta, ¿no? El material, principalmente con el cortocircuito, y al calentarse, bueno, vemos que los conductores vienen, si bien son de cobre, ¿no? De cobre o de aluminio, mayormente de cobre, pero vienen forrados, por supuesto, ¿no? En una vaina de PVC, ¿no? De un aislante. Y claro, con un cortocircuito o un motor eléctrico también que entre en cortocircuito, o cualquier otra máquina eléctrica, se sobrecalienta, ¿no? Y también las máquinas vienen con carcasas, con elementos, digamos, de plástico, de goma, y estas se incendian, ¿no? Estas se queman, por supuesto, ya al incrementarse la temperatura, ¿no? Allá de los 100 grados centígrados. Bueno, ahí entonces un poquito para recordarnos entonces, ¿no? Un poco los conceptos de la corriente, ¿no? La corriente eléctrica, que tiene que ver con el flujo entonces de electrones, ¿no? Del desplazamiento, más que desplazamiento, del movimiento de electrones, ¿no?
Bueno, veamos entonces ahora un poco un riesgo de electricidad estática, ¿no? Que esta se produce en los procesos industriales, principalmente donde hay fricción, donde hay rozamiento, ¿no? Entre materiales aislantes, ¿sí? Y bueno, esto vamos a ver que en los procesos tenemos un sinnúmero, digamos, de situaciones, ¿no? Que se pueden dar, donde puede haber, ¿no? Esta fricción, este rozamiento entre superficies, ¿no? Principalmente de materiales aislantes, ¿no? Y ahí, bueno, va a haber digamos, un movimiento de electrones en esa superficie, y eso hace que se produzca la electricidad estática, ¿no? Que se cargue inclusive eléctricamente también una superficie, ¿no? Ustedes deben haber conocido esta experiencia, digamos, cuando, por ejemplo, frotan ustedes, por ejemplo, un lapicero, ¿no? En el pelo, en el cabello, o un peine, y después, por ejemplo, lo acercan a trocitos de papel, a pedacitos de papel, y vemos, ¿no? Que es atraída, digamos, estos pedazos de papel son atraídos por el lapicero, ¿no? O por justamente el peine, ¿no? Bueno, ahí justamente se produce la electricidad estática. ¿Por qué? Porque hay una fricción, ¿no? Entre el peine y también nuestro pelo, digamos que no son conductores, ¿no? No son muy buenos conductores. El peine está hecho de plástico, sabemos que los plásticos no son aislantes más bien, no son buenos conductores, y de igual manera también nuestro pelo, ¿no? Entonces, ahí hay un movimiento de electrones, un desplazamiento, digamos, de electrones, ¿no? En el peine, que produce entonces esta electricidad estática, y porque por tanto también produce esta energía estática, ¿no? De atraer, digamos, los pedacitos de papel, ¿no? A ver, denme 2 minutitos, por favor. Entonces, con la electricidad entonces, estática, ¿no? ¿Dónde se presenta? Bueno, decíamos, ¿no? En cualquier situación, ¿no? También en el domicilio, por supuesto, en cualquier lado, incluso, por supuesto, en los procesos, ¿no? Donde hay fricción, hay rozamiento entre superficies, ¿no? Superficies de materiales aislantes o aislados. Bueno, fíjense, ayer tuvimos una tormenta eléctrica también con unos rayos, ¿no? También eso es electricidad estática, ¿no? Donde los cristales de hielo, ¿no? que hay en la atmósfera, a una determinada altura, ustedes saben que el agua, digamos, se transforma, ¿no? A determinada altura directamente pasa, ¿no? Un proceso de, contrario a la sublimación, digamos, ¿no? De líquido perdón, de vapor directamente a sólido, no pasa por líquido, ¿no? ¿Ya? Y más el polvo también, bueno, todo lo que es sólido, entonces la atmósfera entra en rozamiento con el viento y produce entonces las descargas atmosféricas, ¿no? Que al final es eso, ¿no? Ya se acumula bastante energía y se producen chispas, ¿no? ¿Sí? No sé si ustedes han tenido la experiencia, por ejemplo, a veces cuando hace frío, uno se pone una chompa, ¿no? Las chompas generalmente son de lana, que no son conductoras de electricidad, entonces también con el rozamiento con nuestro cuerpo se van cargando eléctricamente y a veces presentan pequeñas chispas, ¿no? En la oscuridad, por ejemplo, se nota mucho más, ¿no? Los mismos vehículos también, fíjense, los mismos vehículos también del sur, ¿no? El viento del sur es más seco, tiene una humedad relativa por debajo del 50%, y esto hace entonces que se acumule también la electricidad estática, no se disipe, ya se nos toca, ¿no? Algo
abre la puerta o toca cualquier, también uno con zapatillas también de goma, por ejemplo, no permite que se vaya disipando la electricidad estática y tocamos algo, un choque eléctrico, una chispa, ¿no? Bueno, esa es la electricidad estática, ¿no? Entonces también se produce en vaporizaciones, pulverizaciones, ¿no? En el almacenamiento, transporte o traspase también de líquidos, materiales en forma de polvo, ¿no? En particular, por ejemplo, cuando estamos cargando un tanque, también el rozamiento, ¿no? En el tanque, en las paredes del tanque, más si este tanque evidentemente está hecho, digamos, de un material no conductor, ¿no? El rozamiento que hay sobre el tanque, sobre la pared del tanque, también genera electricidad electrostática, ¿no? O estática. Por ejemplo, en la fabricación o empleo de rollos de papel, ¿no? Pues máquinas rotativas, de repente, incluso, por ejemplo, hasta en las imprentas, ¿no? Es decir, cuando fabricamos papel, vemos que el papel se fabrica en bobinas, ¿no? Entonces, en rollo, y esta bobina, pues este papel va girando alrededor de algunos ejes, ¿no? Algunos tambores, entonces hay un rozamiento, se puede producir electricidad estática, o también máquinas que llevan incorporadas cintas o correas de transmisión, ¿no? Principalmente si estas son de gomas, también las de suela, por supuesto, también, ¿no? Las de cuero también, pero las de goma, como son más aislantes, también tienen, ¿no? Esta particularidad de producir más electricidad estática. Bueno, decíamos también donde se trasvasan o transportan gases, líquidos, materiales pulverulentos, en operaciones de pintura pistola, también en ductos, ¿no? Donde circulan fluidos, combustible a través de conductos y su trasvase entre depósitos, el transporte también neumáticos, de materiales pulverizados y su trasvase. Son entonces situaciones, ¿no? Que nos van a presentar este riesgo con la electricidad estática. Bueno, ¿cuál es el inconveniente de la electricidad estática, ¿no? No es tanto la energía, es decir, la electricidad estática, como ustedes han visto, ¿no? Si entramos en contacto, la electricidad estática es tipo corriente continua, ¿no? Corriente directa. Está bien, ese nivel de energía de por sí no va a ser, no es, digamos, tan letal, ¿no? Como la corriente alterna, ¿no? Como la corriente que nos llega por ejemplo, la CRE, ¿no? Que nos envía la corriente alterna. Esta sí tiene un voltaje mucho más elevado, ¿no? Bueno, aquí en nuestra ciudad es de 220 voltios, ¿no? A 50 Hz, o 50 revoluciones por, ¿no? 50 Hz en realidad. Y bueno, ese nivel sí tiene ya consecuencias, un nivel de energía muy elevado y que nos puede producir la muerte. En cambio, la electricidad estática no tiene un nivel de energía tan elevado, de tal manera que digamos, su efecto sobre el cuerpo humano en realidad no es tan grave, ¿no? ¿Sí? Pero lo grave, digamos, la energía estática es que produce chispas, ¿no? Produce chispas y estas sí pueden producir incendios, ¿no? Eso es lo complicado, ¿no? Que pueden provocar incendios y eso ya, por supuesto, puede producir también muchos daños, ¿no? Tanto muertes como también pérdidas económicas. O también la electricidad estática son incrementos, digamos, de tensión o de energía eléctrica súbita también que puede, ¿no? Estar circulando o produciéndose en un material y también puede dañar, ¿no? Seriamente, principalmente los circuitos electrónicos, ¿no? Nosotros vemos que ya muchas de las máquinas, si bien son eléctricas, ¿no? Pero también sus controles son electrónicos, entonces puede dañar también y inutilizar, ¿no? Y también, por supuesto, las pérdidas económicas, ¿no? Por la acumulación de electricidad estática. Entonces, ¿qué medida preventiva? Mantener la humedad relativa del aire por encima del 50%. Ya, esto es importante, entonces, la humedad relativa del aire, la humedad ayuda entonces a disipar la electricidad estática. Hay que tratar de, entonces, con un humidificador, ¿no? Si estamos, digamos, con una humedad del aire por el 50%, entonces con un humidificador
es un equipo similar, digamos, a un aire acondicionado, ¿no? Podemos entonces estar, digamos, por encima del 50%, ¿no? Hay algunos procesos, por ejemplo, que son muy susceptibles a la electricidad estática. Es el caso, por ejemplo, que la fabricación, digamos, de explosivos, ¿no? En la fabricación, por ejemplo, de dinamita, o la fabricación de TNT, ¿no? Que es todo bueno, la dinamita, o fabricación, por ejemplo, inclusive de cohetes, ¿no? De fuegos artificiales, donde se trabaja con pólvora. También, ¿no? O de municiones, por ejemplo, ¿no? De balas, fábricas de balas. Por ejemplo, ahí hay que evitar, por ejemplo, que los trabajadores, ¿no? El pie de los trabajadores, por ejemplo, entre, ¿no? Y roce el piso y de repente si hay alguna piedrita o algún otro material, ese rozamiento produzca una chispa, por ejemplo, y eso puede tener consecuencias muy graves de explosión, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Con la pólvora o el tributo tolueno, el TNT. Bueno, una medida preventiva en este caso es mantener la humedad relativa de la atmósfera de trabajo, del aire, por encima del 50% de humedad relativa. También conectar a tierra, hacer conexiones a tierra, las partes metálicas que puedan acumular electricidad estática, es decir, tratar de que esa energía electrostática no se acumule, ¿no? En ese medio, en esa superficie aislante, en esa superficie, y que paulatinamente se vaya descargando a tierra, ¿no? Para que no se acumule. Justamente la acumulación es la que produce la chispa y los problemas, ¿no? O también aplicar productos antiestáticos, ¿no? En las superficies susceptibles de electrizarse. Es decir, aplicar materiales que conduzcan a la electricidad para que no se acumule entonces la electricidad estática. Por ejemplo, un trabajador, como decíamos, una persona, ¿no? Que usa, por ejemplo, zapatillas o botines de goma, de plantas de goma. Bueno, si estamos ante la posibilidad de acumulación de corriente estática, electricidad estática, entonces colocar, por ejemplo, zapatillas, ¿no? O botines que sean más bien, ¿no? Tal vez con plantas que sean antiestáticos, ¿no? Que puedan conducir la electricidad. Bueno, también otra medida es en cuanto a la velocidad también del fluido, ¿no? Decíamos que el fluido, cuando nosotros traspasamos, estamos moviendo un líquido, un polvo, ¿no? Vapores. ¿Cuánto para cambiarme entonces en una de 100? ¿No tenés vos? Disculpe, ingeniero, su audio estaba apagado. Ok, gracias. Como decíamos entonces, reducir la velocidad, ¿no? De los líquidos, también eso reduce la producción de electricidad estática. O también, cuando vamos a cargar un tanque vertical, que este también se haga desde abajo, ¿no? Es decir, evitar que el chorro, digamos, del fluido no caiga directamente de la parte de arriba, ¿no? El tanque, sino que el tubo vaya hasta abajo y de ahí vaya llenando el tanque, de esa manera evitamos entonces que ese chorro tenga un cruzamiento, digamos, con las paredes, ¿no? La velocidad. Usar también suelos, no pisos, ¿no? Con materiales también antiestáticos, disipadores,
¿no? Hormigón, cerámica con materiales antiestáticos y madera también sin recubrimiento aislante, ¿no? Y también colocar peines, ¿no? Peines metálicos, es decir, peines flexibles, digamos, de cobre, por supuesto, para que entren en contacto con esta superficie de tal manera que esa electricidad estática fluya por estos peines, por un conductor, y se vaya, digamos, una conexión a tierra, ¿no? Estos peines pueden estar colocados en poleas, en cintas, en tambores, en correas, en materiales que están en movimiento, ya sea desplazándose o ya sea en movimiento circular. Bueno, ahí tenemos entonces, y por supuesto utilizar los equipos de protección individual, ¿no? Antiestática. Aquí, como les decía, por ejemplo, aquí tenemos un proceso, por ejemplo, de rodillo y banda continua. Aquí podemos observar dos rodillos, por ejemplo, ¿no? Que están haciendo, bueno, algún proceso, ¿no? De compresión o lo que sea en esta superficie, en esta lámina. Y ahí entonces vemos que hay rozamiento, ¿no? Se produce un rozamiento. En este caso, este primer rodillo, ¿no? Al girar, entonces se va a acumular también energía electrostática, ¿no? Si podemos representarlo con carga negativa, por ejemplo, de alguna manera, y los electrones, ¿no? Igual en la lámina también se presenta, se va también a ir cargando la lámina, ¿no? Electrostáticamente, y también el rodillo de abajo también, ¿no? Se va cargando electrostáticamente. Entonces, ¿qué se hace? Se colocan estos peines, ¿no? Aquí tenemos el peine, ¿ya? Este peine son entonces filamentos, digamos, de cobre, que son flexibles, que no dañen, no rozan, es decir, no arañan, digamos, no abrasionan, digamos, los materiales, ¿no? Pero entran en contacto, entonces permiten que estos electrones fluyan, ¿no? Por este conductor de cobre y que vaya una jabalina colocada a tierra. De igual manera también esta digamos, lámina y también el rodillo de agua. Entonces, con estos peines y esta puesta a tierra evitamos que se acumule la carga, ¿no? Estática, la electricidad estática, y que por supuesto al acumularse mucho después hay una disrupción, ¿no? Hay una chispa y que eso ya puede ser peligroso, ¿no? Principalmente para producir incendio o cualquier otra situación y dañar también los equipos, principalmente electrónicos, ¿no? Entonces ahí tenemos, ¿no? Las medidas de seguridad para evitar entonces la acumulación de electricidad estática, ¿no? Este proceso que vemos acá se da en el proceso de fabricación de papel, ¿no? Ya cuando estamos laminando ya el papel, fíjense que el papel primero se produce una pulpa de papel, ¿no? La celulosa que trae la madera se produce, se coloca, por supuesto, y se produce una pulpa y después esa pulpa se lamina, ¿no? Y se seca ya para producir la lámina de papel, la hoja de papel, ¿no? Igual también cuando pintamos la pulverización también vemos acá que se produce un rozamiento, ¿no? En el material que se está pintando, entonces eso se va cargando también de electricidad estática, entonces ¿no? Esta barra que es conductora, bueno, se coloca un conductor también de cable, a un cable o un conductor de cobre, y también va a ir, digamos, a una puesta a tierra, una jabalina colocada a tierra. Igual también un tanque metálico, por ejemplo, que se carga, ¿no? Se está cargando por arriba en este caso. ¿Sí? Por aquí viene, digamos, el fluido. Y entonces lo que hay que hacer es prolongar, ¿no? Que se cargue hasta abajo. Que el chorro no caiga directamente, sino que lo haga en el fondo. Entonces con eso evitamos el rozamiento y por lo tanto evitamos también la producción de energía estática. Y también de igual manera colocamos acá un conductor, ¿no? Estamos colocando un conductor de cable, un cable, ¿no? De esta manera que la posible energía estática que se genere se vaya disipando al suelo, ¿no? En una jabalina. Aquí hay una jabalina enterrada
que la jabalina no es otra cosa que una barra de cobre aluminio que está enterrada, ¿no? Entonces, tanto para el tanque como también, bueno, el tanque también es la misma tubería, ¿no? El mismo conductor, y también la base, ¿no? La base también, la plataforma donde está sentado el tanque, también se coloca ahí, ¿no? Otra puesta a tierra, ¿no? Bueno, entonces eso es lo que debemos, ¿no? Evitar entonces con la electricidad estática. Ya, la electricidad estática, entonces, si bien el nivel de energía, digamos, no tiene el daño que puede producir la energía alterna, como la que tenemos en nuestro domicilio, ¿no? Con la corriente que nos llega directamente de la red pública, pero también tiene esos inconvenientes, ¿no? Decimos, hay que evitar la electricidad estática, que se disipe la electricidad estática, que no se acumule a través de nuestros dispositivos de seguridad, ¿no? Con puestas a tierra, decimos para que no se produzcan chispas, ¿no? ¿Por qué? Porque las chispas pueden producir incendios, ¿no? Y también la acumulación de mucha energía estática también puede dañar las máquinas, ¿no? Los equipos eléctricos. Bien, ahora nos toca ver ahora la corriente alterna, ¿no? Los riesgos también que produce la corriente alterna. Es la corriente que tenemos, como decíamos, de 220 voltios en nuestro caso, ¿no? Que es baja tensión, perdón, ¿sí? Y de 50 Hz, ¿no? También hay en algunas situaciones también tenemos una baja tensión de 380 voltios, ¿no? Y bueno, también después media tensión y alta tensión, que son por supuesto ya palabras mayores cuando se trabaja ya en centrales, digamos, de energía eléctrica, ¿no? O en subestaciones, ¿no? De regulación de esta energía eléctrica, ¿no? Pero cotidianamente, digamos, estamos en contacto con la electricidad de 220 voltios, ¿no? Que es la que, digamos, estamos permanentemente, ¿no? En contacto, por supuesto, siempre en ese riesgo, ¿no? De poder sufrir también, lamentablemente, algún problema, digamos, con la energía eléctrica alterna, ¿no? Entonces, también tenemos que evitar, por supuesto, el contacto con tanto la energía estática como con la energía eléctrica alterna, ¿no? Bien, a ver, voy a buscar un poquito de diapositiva para esta parte de la energía alterna. Como corriente eléctrica también de manera común, que es la que tenemos en nuestro domicilio, en los cables, ¿no? Que nos llegan de la Creno que distribuye, y Guaracachi o Carrasco que generan energía eléctrica, ¿no? Ya en las turbinas de ciclos combinados de gas y vapor, ¿no? Bueno, vemos entonces los peligros que, como decimos, representan, ¿no? En la corriente eléctrica, la corriente alterna, de 220 voltios. Fíjense que en algunos países, por ejemplo, la corriente es de 110 voltios, ¿no? Que esa entonces no es tan mortal, ¿no? Como la de 220 voltios. Por eso algunos países tienen 110 voltios por seguridad, ¿no? Para que no, digamos, dañe, ¿no? Seriamente a la persona, ¿no? En cambio, evidentemente, a mayor voltaje, con mayor cantidad de energía eléctrica, por supuesto, mayores problemas, ¿no? Mayores daños, ¿no? Bien, los peligros, ¿no? O los riesgos, bueno, un riesgo es estar expuesto al peligro, se clasifican en dos grupos: los efectos del accidente eléctrico, ¿no? Y los efectos sobre el cuerpo humano. Ya, veamos entonces los efectos de un accidente eléctrico. Un accidente eléctrico, ¿qué produce? Por supuesto, después de los daños, por supuesto, pero ¿qué produce un choque eléctrico, ¿no? Un choque eléctrico que tiene que ver con el entrar en contacto con ese nivel de energía. También produce quemaduras, ¿no? Por corriente eléctrica, ¿no? Decíamos que el paso de la corriente eléctrica por el cuerpo
el cuerpo tiene resistencia. Entonces, fíjense, la resistencia produce mucho calor, ¿no? Por eso que un foco, por ejemplo, se calienta, ¿no? Por la resistencia. Fíjense, una plancha, ahí se aprovecha más bien este efecto Joule, ¿no? De disipación. Una plancha para planchar ropa, pero justamente tiene una elevada resistencia que se calienta para poder planchar. También un choque eléctrico, un accidente eléctrico a producir gases, pues claro, un cortocircuito, por ejemplo, produce, bueno, produce, digamos, mucha temperatura, y esto hace entonces que ya entre, ¿no? en combustión o vaya entrando, digamos, en descomposición, ¿no? Los plásticos con los que están recubiertos, ¿no? Los conductores, ¿no? El PVC, otros plásticos. También se puede producir una bola de fuego, ¿no? Una especie de explosión, digamos, donde puede salir también una bola de fuego y energía radiante. Entonces son los efectos, ¿no? De un accidente eléctrico. Ya estas quemaduras también, decíamos, bueno, pueden producir una serie de lesiones en el cuerpo, ¿no? Hay quemaduras de primer, segundo y tercer grado, y también el choque eléctrico puede también producir fibrilación del corazón, ¿no? Puede destruir el corazón, puede, digamos, romper las fibras del corazón y, por supuesto, producir también, ¿no? La muerte por un paro cardíaco. O, evidentemente, si la corriente eléctrica pasa por algún órgano vital, ¿no? Si la corriente eléctrica pasa por el hígado, por el riñón, por el cerebro, también esto puede causar también instantáneamente la muerte, ¿no? Entonces ahí vemos, ¿no? Los peligros sí que tiene ya la energía alterna, ¿no? La corriente eléctrica. Que no son lo mismo, por supuesto, que la corriente estática, ¿no? La corriente. También, evidentemente, esto también puede producir incendio, ¿no? El cortocircuito de la corriente eléctrica también puede producir incendios y también dañar las máquinas, ¿no? Las máquinas eléctricas, y utilizarlas, ¿no? Entonces vimos lo que era el choque eléctrico, ¿no? Producido por el contacto directo o proximidad a circuitos energizados. El choque eléctrico tiene efectos de tipo nervioso, como decíamos, ¿no? Puede afectar ya, digamos, las señales eléctricas al cerebro, a los músculos, ¿no? Contracción muscular, desvanecimiento y paro cardíaco, ¿no? Que es lo que causa. El paro cardíaco, por supuesto, causa la muerte, ¿no? En los casos más severos, ¿no? Piensen ustedes que produce contracción muscular, ¿no? Muchas veces dicen, pucha, me agarró la corriente. En la realidad es que uno agarra la corriente. Me atrapó la corriente, pero en realidad es que uno la atrapa la corriente. Digamos, si uno toca, por ejemplo, uno toca un conductor, fíjense que este sea el conductor, ¿no? Este es el cable, o esta, digamos, es como que sea un tubo, ¿no? Por el cual hay una fuga de electricidad, y este tubo está electrizado, ¿no? Una superficie electrizada. Si yo vengo y toco, ¿ya? Toco, digamos, la superficie, y hay corriente eléctrica, entonces me contraen los músculos, es decir, se cierra la mano, ¿no? Se cierra la mano, ¿sí? Y por eso quedo atrapado, ¿no? No es en realidad que me atrapó la corriente, sino que yo estoy atrapando y no puedo desprenderme, por más que yo quiera, no me desprendo, ¿sí? Justamente la corriente eléctrica está contraponiéndose, digamos, a la orden de mi cerebro, es mucho más fuerte, entonces contrae, ¿no? Lo contrae a los músculos y mi mano queda cerrada. ¿Ya? Y a veces uno es curioso, ¿no? Habrá corriente y uno va tocando, ¿no? Por supuesto que no hay que hacer eso. Habría que utilizar algún tester, algún, ¿no? Medidor de corriente, algún galvanómetro, un amperímetro, ¿no? En eso se basa el tester para ver si hay corriente eléctrica, ¿no? Ahora, si uno, por supuesto, esto no hay que hacerlo, ¿no? Pero si uno va a tocar, accidentalmente que sea no con la palma, sino con el dorso de la mano. Si uno toca ahí, si hay corriente eléctrica, más bien nos va a rebotar y no vamos a quedar prendidos, porque la mano se cierra hacia el otro lado. Entonces, pero si yo toco así, por supuesto que voy a quedar prendido, ¿no? ¿Ya? Por eso es que decimos comúnmente, ¿no? Me agarró la corriente eléctrica, me quedé prendido, ¿no? Quedé prendido porque justamente eso se produce por la contracción de los músculos, ¿no? Por supuesto, eso es el mejor de los casos, ¿no? Pero también puede producir la muerte
Entonces no hay que entrar en contacto, evitar digamos, entrar en contacto con las superficies que tengan corriente eléctrica, ¿no? Ya sea un cable, ya sea una máquina, ya sea cualquier superficie, ¿no? Que nosotros sospechemos que tenga corriente eléctrica. Bueno, también nos produce quemaduras muy serias, ¿no? Que también nos pueden producir la muerte. ¿No? Internamente puede producirnos quemaduras. Muchas veces no nos produce quemaduras, digamos, en la piel, pero claro, no produce quemaduras en la piel si es que la corriente eléctrica circuló por la piel, pero muchas veces la corriente eléctrica ingresa por el cuerpo, ¿no? Entonces va a ir quemando también internamente nuestro cuerpo, porque pasó la corriente eléctrica. Entonces, eso también puede ser mortal, por supuesto, ¿no? Se puede quemar también órganos, ¿no? Órganos que son muy vitales, y nervios también, nivel superficial e interno. Bueno, los gases también, debido a la alta temperatura, vemos que los gases también se producen principalmente en los polímeros, ¿no? Los plásticos, que se van quemando, se van también descomponiendo. Y estos gases también pueden ser inclusive tóxicos, ¿no? ¿Sí? Y pueden estar acompañados también de partículas materiales y o proyecciones, ¿no? Estos gases también, muchas veces en los incendios, las personas no fallecen tanto porque se quemen también, ¿no? Sino porque se intoxican por los gases, ¿no? O también, no solamente porque sean tóxicos, sino que estos gases también desplazan al oxígeno. Ustedes saben que dos cuerpos no pueden ocupar a la misma vez el mismo lugar en el espacio. Entonces, si hay gases, va a haber ausencia de oxígeno, ¿no? Entonces, hay también los peligros de los gases, ¿no? Que pueden causar estos daños, ¿no? Bueno, la bola de fuego también por la explosión de la energía que se disipa rápidamente. También, ¿no? Es decir, esto es calor también, ¿no? Si no alcanza mucha distancia, pues si alguien está cerca también puede producirle, ¿no? Daños, quemaduras, ¿no? La energía radiante también, simplemente es energía electromagnética debido al arco eléctrico y que también tiene una velocidad, ¿no? Aproximadamente como la luz de 300.000 kilómetros por segundo y una elevada temperatura de 19.500 grados centígrados, ¿no? Entonces, bastante energía que también produce bastante daño, ¿no? Veamos los efectos de un accidente eléctrico sobre el cuerpo humano. No siempre los daños son los mismos, ¿no? Que produce la corriente eléctrica. En el cuerpo humano depende, digamos, por qué parte circula la corriente eléctrica, cómo fue el contacto, ¿no? Entonces de la corriente eléctrica, ¿no? Bueno, un poquito el tiempo se nos ha ido. Ya por ahora vamos a quedar acá. Y el miércoles continuamos entonces con esta parte que estamos viendo de, ¿no? Digamos, los efectos y las medidas de seguridad que tenemos que tener para trabajar con corriente eléctrica o corriente alterna, ¿no? Que es esta parte que estamos viendo. No sé si queda alguna pregunta, algún comentario de repente, mientras voy habilitando la asistencia. También pedirles que prendan todas sus cámaras de video para que podamos entonces registrar la asistencia, ¿no?